El peso de los últimos acontecimientos todavía se sentía en cada rincón de la promesa, y el aire parecía más denso que nunca. Alonso de Luján, hombre de honor y marqués respetado, se encontraba en una encrucijada dolorosa. No solo como patriarca de la familia, sino también como ser humano obligado a enfrentarse con un adversario que había demostrado ser implacable. La noticia de que tendría que ir hasta la casa del barón de Valladares había caído sobre él como una losa insoportable. Nadie podía imaginarse hasta qué punto aquella decisión le quebraba por dentro. Porque para Alonso, postrarse o suplicar no formaba parte de su carácter, y sin embargo, el porvenir de su linaje dependía de ese gesto. La herida de orgullo se mezclaba con un sentido de responsabilidad que lo encadenaba a cada paso, y lo hacía caminar con la cabeza gacha incluso antes de haber partido hacia aquella residencia donde todo podía torcerse. Mientras tanto, en otra estancia, Curro y Ángela compartían un silencio que lo decía todo. Desde que Lorenzo de la Mata había regresado, ambos vivían con el corazón en vilo, conscientes de que cualquier error podía costarles caro. El capitán, con esa mirada glacial y calculadora, ya había conseguido arrancar de Curro la confesión sobre la detención, y ahora era el turno de Ángela. La joven sentía el acecho constante, como si en cada respiración Lorenzo intentara colarse en su mente. Cuando él la presionó para que volviera a trabajar con él, lo disfrazó de confianza, de oportunidad, pero todos sabían que se trataba de un mecanismo de control. Un anzuelo envenenado, un lazo destinado a mantenerla atada a su sombra. Ángela negó con firmeza cualquier implicación en el asunto del coronel Fuentes, su voz sonó clara, pero el temblor en sus manos delataba la angustia que la corroía. Lo que más la hería no era el hecho de ser acusada injustamente, sino el tener que sostener día tras día un pulso psicológico contra alguien que parecía disfrutar con el miedo ajeno. Curro, desde la distancia, contemplaba el tormento de su amada con una mezcla de impotencia y rabia contenida. Había noches en las que se preguntaba si no sería más fácil acabar de una vez por todas con la amenaza de Lorenzo, aunque aquella idea lo asustara por lo que suponía cruzar un límite del que quizá nunca podría regresar. Leocadia, madre de Ángela, se debatía en una contradicción lacerante. Sabía que Lorenzo había jurado vengarse de su hija y, aunque quería protegerla, se sentía prisionera de sus propias decisiones pasadas. Por eso insistía una y otra vez. Había sido Ángela la responsable de apropiarse de aquellos documentos incriminatorios. La pregunta, repetida casi como un mantra, no era solo un intento de conocer la verdad, sino también una forma de medir cuánto peligro quedaba aún latente en la casa. La señora de Figueroa había tejido una relación secreta con Cristóbal Ballesteros, y aquel vínculo la mantenía al tanto de todo lo que ocurría en el palacio. Sin embargo, ese mismo lazo era también una amenaza, pues Petra, siempre atenta a la ocasión de envenenar con su lengua viperina, no dudó en advertirle que tenía algo que decirle sobre el señor Ballesteros. El rumor, aunque aún sin forma definida, bastó para despertar las sospechas y minar la frágil estabilidad de Leocadia. En otro rincón de la finca, Vera se reencontraba con su hermano Federico. El instante que había esperado con ansias se transformó pronto en un choque de reproches y heridas abiertas. Le relató con sinceridad cómo, tras denunciar a su propio padre, se había visto obligada a huir, y cómo en la promesa había hallado una familia distinta y un hombre que la amaba. Pero Federico, incapaz de aceptar su versión sin resentimiento, le recordó que ya tenía una familia y que había actuado con una inconsciencia imperdonable. La dureza de sus palabras la atravesó como una espada, porque para Vera el pasado no era un simple recuerdo, sino una cicatriz que todavía sangraba. La reconciliación, lejos de estar cerca, se antojaba casi imposible, y el abrazo entre hermanos parecía una quimera cada vez más distante. Simona y Candela, en cambio, se sentían aplastadas por la culpa tras su último enfrentamiento con Toño. El secreto que habían guardado se había filtrado, y finalmente decidieron confesarle a Manuel que fueron ellas quienes habían revelado a Toño que no estaba casado con Norberta y que los hijos que tenía no eran de los dos. La sinceridad pesaba, pero al mismo tiempo era la única vía para recuperar un poco de paz. Lo que Manuel respondiera aún estaba por verse, pero la confesión dejaba claro que las cocineras, pese a sus intentos por proteger, habían contribuido a un entramado de desconfianza que ponía en riesgo relaciones delicadas. Catalina y Martina, por su parte, regresaron del encuentro con el barón de Valladares con las manos vacías y el corazón encogido. No habían logrado ningún acuerdo, y la sensación de fracaso era tan grande que ni siquiera podían mirarse sin sentir la presión del desengaño. Para Alonso,
Aquella noticia era la confirmación de un temor profundo. El varón era el peor enemigo que podían tener. Su ambición desmedida y su posición influyente lo convertían en un adversario casi invencible. Y entonces, surgió la decisión más dolorosa de todas. Tendría que ser él mismo quien se presentara en la residencia del terrateniente, aunque eso supusiera rebajarse hasta niveles que nunca habría imaginado. La imagen del marqués llegando casi a suplicar una nueva oportunidad, rogando a un hombre que siempre había buscado su ruina, pintaba un cuadro desgarrador. La familia Luján, orgullosa y tradicional, se encontraba en riesgo de perder todo su prestigio, y Alonso sabía que cada palabra que pronunciara en aquella casa podía convertirse en un arma de doble filo. La línea entre la dignidad y la humillación era más fina que nunca, y bastaba un gesto en falso para que toda la promesa quedara en evidencia. Mientras tanto, en las habitaciones donde reinaba el desvelo, Ángela buscaba consuelo en los brazos de Curro. Aterrados por lo que Lorenzo representaba, ambos se aferraban el uno al otro con desesperación. Fue en una de esas conversaciones íntimas cuando Ángela, con la voz quebrada, se atrevió a preguntar a su amante si sería capaz de llegar a matar a Lorenzo. La pregunta, directa como un dardo, dejó a Curro sin aliento. No porque no hubiera pensado en esa posibilidad, sino porque ponerlo en palabras lo hacía demasiado real. La mirada en sus ojos revelaba un conflicto interno desgarrador. El amor por Ángela lo impulsaba a protegerla a cualquier precio, pero la idea de mancharse las manos de sangre lo aterrorizaba. Ese era el escenario en el que todo se entrelazaba. Un marqués debilitado por la necesidad de doblegarse ante un varón implacable. Una pareja joven atrapada en las garras de un enemigo vengativo. Una madre dividida entre el deber y el deseo prohibido. Unas cocineras abrumadas por la culpa, y hermanos enfrentados por verdades insoportables. En la promesa, cada secreto descubierto no traía alivio, sino nuevas cadenas, y cada alianza nacía marcada por la sospecha. El eco de las decisiones pasadas retumbaba en los pasillos, y todos sabían que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo la fortaleza de la finca, sino también la de los corazones que latían en ella. Porque en este capítulo, lo que se jugaba no era solo un acuerdo o una confesión. Era la supervivencia de un linaje, la dignidad de un marqués y la capacidad de un grupo de almas heridas para resistir el peso del miedo y del rencor. La mañana siguiente, el silencio en los pasillos de la promesa era distinto, cargado de un aire casi fúnebre. Alonso de Luján, con el rostro marcado por la tensión, se vistió con la sobriedad que exigía la ocasión. Cada botón del chaleco parecía un recordatorio del peso que cargaba sobre sus hombros. No era solo un viaje hacia la casa del barón de Valladares, era una travesía hacia la humillación. Lo que le esperaba no era un intercambio entre iguales, sino un terreno minado en el que su dignidad se pondría en juego. Y aunque intentaba convencerse de que lo hacía por Catalina, por Manuel, por la memoria de Tomás, lo cierto era que parte de él se sentía quebrado. Un marqués pidiendo clemencia al mayor enemigo de su familia. Ese era el retrato más cruel que podía imaginar. Durante el trayecto, Alonso repasaba mentalmente cada palabra que debía pronunciar. Sabía que el varón era un hombre orgulloso, acostumbrado a ver cómo los demás se doblegaban ante su presencia. La clave no estaba en suplicar demasiado, pero tampoco en mostrar soberbia. El equilibrio era endiablado. Si cedo demasiado, me arrastro; si me mantengo firme, nos arruino. Ese pensamiento martillaba su cabeza, recordándole que cualquier movimiento sería interpretado como debilidad o desafío. El sudor frío en su frente no era de cansancio, sino de la certeza de estar caminando hacia una trampa de la que podía no salir indemne. En la finca, mientras tanto, la sombra de Lorenzo seguía expandiéndose como un veneno. Ángela había intentado mantener la calma, pero cada visita del capitán era como un nuevo golpe en la puerta de su tranquilidad. Cuando él la miraba, no era solo intimidación, era una invasión directa a sus miedos más íntimos. Su insistencia en que volviera a trabajar con él no era un simple capricho. Era una forma de encadenarla, de recordarle que su vida dependía de aceptar las reglas del enemigo. La joven se mantuvo firme, respondiendo con un no tajante sobre su implicación con el coronel Fuentes, pero sabía que la negativa no era un escudo. Más bien era un detonador que podía desatar una tormenta aún mayor. Curro, desesperado, no soportaba ver cómo Lorenzo desgastaba a la mujer que amaba. El joven de mirada ardiente se había convertido en un volcán a punto de estallar. Había noches en que pensaba seriamente en buscar un arma, en acabar con la amenaza de una vez por todas. Pero cada vez que se acercaba a esa idea,
recordaba la mano de Ángela acariciando la suya, recordaba la vida que soñaban juntos lejos del horror. Esa contradicción lo estaba destrozando, entre la necesidad de proteger y el miedo de perderse a sí mismo si se manchaba de sangre. Fue entonces cuando Ángela, entre lágrimas, se atrevió a preguntarle si sería capaz de matar a Lorenzo. La pregunta resonó en él como un eco insoportable. No supo qué responder, porque en su silencio había más verdad que en cualquier palabra. Leocadia, por su parte, se encontraba atrapada en una telaraña de su propia confección. El vínculo secreto con Cristóbal Ballesteros le ofrecía información privilegiada, pero también la encadenaba a un peligro latente. Sabía demasiado, y Petra, siempre astuta, estaba dispuesta a usarlo en su contra. Cuando la doncella se acercó con esa mirada maliciosa y le susurró que tenía algo importante que revelarle sobre Ballesteros, el corazón de Leocadia se paralizó. Lo último que necesitaba era que alguien descubriera hasta dónde había llegado en su relación clandestina. Su obsesión por proteger a Ángela chocaba así con el miedo de que su propia vida se desmoronara por las decisiones que había tomado en secreto. En la sala donde Vera se encontró de nuevo con su hermano Federico, la tensión alcanzaba niveles insoportables. El joven, con voz dura, le recriminó su huida y su denuncia al padre. «Eras inconsciente, Vera, nos dejaste desprotegidos, te creímos nuestra sangre, y nos abandonaste». Cada frase era un latigazo que cortaba la piel de la muchacha. Intentó explicarle que en la promesa había hallado refugio y amor, pero para Federico, aquellas palabras eran una traición disfrazada de justificación. Entre ambos, la distancia parecía irreparable, y lo que debía ser un reencuentro fraternal se convirtió en una batalla de reproches. Vera salió de la estancia con el corazón hecho trizas, consciente de que recuperar a su hermano iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Mientras tanto, Simona y Candela reunieron el valor necesario para confesarle a Manuel la verdad sobre lo ocurrido con Toño. Sus voces temblaban al reconocer que habían revelado secretos que no les correspondían, y que su imprudencia había sembrado la duda y la desconfianza. Esperaban un castigo, o al menos una reprimenda dura. Pero lo que más temían era la decepción en los ojos del joven Luján, ese gesto de desilusión que dolía mucho más que cualquier palabra áspera. Manuel, al escuchar su confesión, permaneció en silencio durante varios minutos. No hubo gritos, ni reproches inmediatos, solo un silencio pesado, cargado de significado. Y ese silencio, más que una sentencia, fue un espejo en el que las cocineras vieron reflejada toda su culpa. En la planta noble, Catalina y Martina regresaban deshechas. El fracaso con el barón de Valladares no solo era un golpe para los negocios, sino también para la moral. Ambas sabían que habían hecho lo posible, pero sus palabras no habían logrado penetrar el muro de arrogancia del terrateniente. Volvieron con la sensación de haber quedado reducidas a nada, y Catalina, acostumbrada a ser el sostén firme de la promesa, sintió por primera vez que la derrota podía derrumbarla por dentro. Cuando Alonso se enteró de la noticia, sus temores más profundos se confirmaron. El barón no era solo un adversario, era el enemigo más peligroso que podían tener. Un hombre capaz de hundirlos con una sola decisión. Fue así como el marqués, contra todo lo que su orgullo le dictaba, resolvió que debía presentarse él mismo en aquella casa. Sabía que sería observado con lupa, que cualquier gesto podía ser usado en su contra. La decisión no era solo política, sino emocional. Significaba poner en juego la imagen de su familia, aceptar el riesgo de ser humillado en nombre de un futuro incierto. La idea de casi suplicar por un nuevo encuentro le corroía, pero en su interior resonaba la voz de Tomás, de Catalina, de Manuel, la voz de todos aquellos que dependían de él. El contraste no podía ser más brutal. En la finca, los jóvenes luchaban contra el acoso psicológico del capitán Lorenzo, y en la residencia del barón, Alonso se preparaba para enfrentarse a un duelo de poder en el que la palabra «piedad» sería la más cara de todas. Mientras los criados compartían confidencias que amenazaban con quebrar alianzas, el marqués se disponía a caminar hacia la boca del lobo. Cada paso lo acercaba más al abismo, y sin embargo, sabía que no tenía otra salida. Esa tarde, el sol descendía lentamente, tiñendo los muros de la promesa con un tono rojizo que parecía anunciar sangre y fuego. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo presentían. Lo que Alonso iba a hacer podía salvarlos, o condenarlos para siempre. El carruaje de Alonso avanzaba por el camino pedregoso que conducía a la residencia del barón de Valladares. Cada golpe de rueda contra el suelo era como un martillazo en su pecho. El marqués había enfrentado muchas batallas,
pero ninguna tan amarga como la que lo esperaba allí. No habría espadas ni pólvora, solo palabras cargadas de veneno, gestos calculados y humillaciones disfrazadas de cortesía. La casa del barón se alzaba al final del sendero, imponente, con una fachada que parecía mirarlo con burla, recordándole que allí sería observado como un hombre derrotado que venía a implorar clemencia. Al bajar del carruaje, Alonso sintió cómo el aire parecía más pesado. 2 criados del barón lo recibieron con un respeto forzado, casi mecánico, como si se tratara de un ritual sin alma. Fue conducido a un salón amplio donde los tapices dorados y los retratos ancestrales eran un recordatorio constante del poder de la familia Valladares. El barón apareció poco después, vestido con una elegancia que rozaba lo provocador. Su sonrisa era fría, una mueca calculada que pretendía dejar claro desde el inicio quién tenía el control de la situación. El marqués inclinó levemente la cabeza, gesto mínimo pero suficiente para mostrar que no había venido en son de guerra. Sin embargo, sabía que cada segundo de aquel encuentro sería un pulso entre la dignidad y la necesidad. El barón lo observó de arriba abajo, saboreando el momento. Así que el orgulloso Alonso de Luján viene hasta mi casa. Casi me cuesta creerlo, dijo con una ironía que cortaba como cuchillo. El marqués respiró hondo, conteniendo el impulso de responder con dureza. He venido porque lo considero necesario para el bien de ambas familias, contestó con voz firme, aunque por dentro la humillación le quemaba como fuego. El barón se recostó en su sillón, cruzando las piernas con desdén. El bien de ambas familias. Qué noble suena en su boca, marqués. Pero yo no olvido las afrentas. ¿Y ahora pretende que me siente a negociar con quien me ha despreciado tantas veces? Cada palabra era un golpe directo. Alonso intentó mantener la calma, recordando que no podía permitirse estallar. Explicó las razones, apeló a la conveniencia, al beneficio mutuo. Pero el barón no buscaba acuerdos, buscaba verlo doblegado. Mientras Alonso libraba aquella batalla silenciosa en la casa enemiga, en la promesa se libraba otra guerra, más íntima pero igualmente devastadora. Lorenzo no daba tregua, había logrado sembrar dudas en la mente de Ángela, y ahora se acercaba cada vez más a su objetivo, quebrarla. Se presentó ante ella con una sonrisa venenosa, insinuando que la conocía mejor de lo que ella misma se conocía. Sé lo que hiciste, Ángela. Solo quiero oírlo de tus labios. La joven lo negó una y otra vez, con la voz firme, pero la tensión en sus ojos lo delataba todo. Curro, escondido tras la puerta, escuchaba aquella conversación con el corazón en la garganta. Cada palabra de Lorenzo era una tortura. Su primera reacción fue entrar y enfrentarlo, pero algo en él le dijo que hacerlo sería caer en la trampa. Así que se mantuvo en silencio, con los puños cerrados, hasta que sintió que no podía soportarlo más. Cuando finalmente entró, su mirada ardía como fuego. Déjala en paz, Lorenzo, espetó con rabia contenida. El capitán lo miró con calma, incluso con burla. Ah, aquí está el joven valiente. ¿Acaso no aprendiste nada de tu última confesión? La tensión entre ambos se hizo insoportable, y Ángela tuvo que interponerse para evitar que el choque pasara a mayores. Leocadia, consciente de lo que estaba ocurriendo, se sintió atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, su instinto de madre la impulsaba a proteger a Ángela de aquel depredador. Por otro, su relación secreta con Cristóbal la mantenía en una posición delicada. No podía mostrarse demasiado hostil hacia Lorenzo sin levantar sospechas, ni tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hija sufría. Su estrategia, entonces, fue buscar respuestas indirectas. Preguntó una vez más a Ángela si había sido ella quien se había llevado los documentos incriminatorios. La joven lo negó con lágrimas en los ojos, pero Leocadia percibió algo más: la desesperación de alguien que se sentía acorralada. En medio de ese caos, Petra seguía con su habitual papel de sombra. Siempre dispuesta a sembrar discordia, aprovechó la intimidad con Leocadia para soltar la bomba. La señora debería saber algo sobre Ballesteros. No es tan honorable como parece. Aquella insinuación encendió todas las alarmas en la mente de Leocadia. ¿Qué sabía Petra exactamente? ¿Hasta dónde podía llegar su veneno? El riesgo de que su secreto saliera a la luz era cada vez más real, y con ello, la posibilidad de perder no solo a Cristóbal, sino también a la poca credibilidad que le quedaba en la promesa. Mientras tanto, Vera seguía intentando acercarse a Federico. Había buscado el reencuentro como un bálsamo, pero lo que había recibido eran reproches y acusaciones. Esa noche, en su habitación, se desplomó sobre la cama llorando. Encontré una familia aquí, ¿por qué no puede entenderlo?, se preguntaba en voz baja.
Para ella, la promesa no era solo un refugio, era la primera vez que sentía pertenencia después de años de dolor. Pero su hermano, endurecido por las heridas del pasado, parecía decidido a no perdonar. La brecha entre ambos se ensanchaba, y Vera comprendió que, aunque compartieran sangre, el vínculo podía estar condenado a romperse para siempre. En la cocina, Simona y Candela no encontraban paz después de su confesión. La mirada de Manuel, cargada de decepción silenciosa, las perseguía incluso en sueños. Habían pensado que, al confesar, se liberarían de la culpa, pero lo que lograron fue añadir un peso más a sus corazones. Cada vez que lo veían pasar, sentían el deseo de disculparse de nuevo, de pedir otra oportunidad. Y, sin embargo, sabían que la confianza perdida rara vez regresaba intacta. La escena volvía al salón del barón, donde Alonso ya había expuesto sus argumentos. El silencio que siguió fue aún más doloroso que las palabras de burla. El barón lo miró fijamente y sonrió con crueldad. No se engañe, marqués. Usted no ha venido aquí a negociar, ha venido a mendigar. Esa frase fue como un látigo que atravesó el orgullo de Alonso. Sintió la sangre hervir, pero contuvo el arrebato. No podía permitirse estallar. Bajó la mirada un instante, como quien acepta una derrota momentánea para salvar la guerra. Esa rendición, aunque mínima, era justo lo que el barón quería ver. El marqués de Luján obligado a claudicar. Alonso salió de aquella casa con el rostro tenso, consciente de que lo que había hecho podía salvarlos, o exponerlos más que nunca. En el fondo, sabía que había puesto su honor en manos de un enemigo que no conocía la piedad. Y mientras los caballos lo llevaban de regreso, su mirada perdida reflejaba la pregunta que lo atormentaba. ¿Había hecho lo correcto, o acababa de sellar la ruina de los Luján? El regreso de Alonso a la promesa estuvo marcado por un silencio sepulcral. El carruaje avanzaba lentamente, y el marqués apenas se movía, sumido en pensamientos que lo desgarraban por dentro. El encuentro con el barón había sido un duelo psicológico cruel, y aunque no hubo gritos ni confrontaciones abiertas, la sensación de haber sido doblegado lo acompañaba como una sombra oscura. Su orgullo estaba herido, y sin embargo, lo que más le dolía era la idea de haber expuesto a toda la familia al escarnio de un enemigo implacable. En su rostro se dibujaba la rigidez de quien carga con una derrota silenciosa, pero en sus ojos brillaba la determinación de alguien dispuesto a resistir hasta el final, aunque el precio fuera demasiado alto. Al llegar al palacio, nadie se atrevió a preguntar por los detalles. Catalina, que lo esperaba en la entrada, percibió en su semblante que la reunión había sido un campo de minas. Intentó sonreír, pero la preocupación la traicionó. «¿Cómo ha ido, padre?», susurró, aunque ya intuía la respuesta. Alonso evitó contestar con claridad, simplemente acarició la mejilla de su hija y caminó hacia su despacho. Ese gesto, más que cualquier palabra, revelaba el peso insoportable de lo vivido. Catalina lo siguió con la mirada, consciente de que aquel hombre, tan fuerte y digno, estaba librando una batalla interna que lo estaba consumiendo. Mientras Alonso se debatía en la tormenta de su orgullo herido, en otra parte de la finca, el juego perverso de Lorenzo continuaba. El capitán, como un depredador que no suelta a su presa, se acercaba cada vez más a Ángela. Le hacía preguntas capciosas, insinuaba saber más de lo que decía, y cada frase parecía diseñada para sembrar la duda. «No puedes engañarme, Ángela. Sé que estuviste allí. Sé que escondes algo», repetía con esa calma aterradora que helaba la sangre. La joven, aterrada, negaba con vehemencia, pero cada negativa la hacía sentirse más atrapada, como si su vida dependiera de un hilo cada vez más fino. Curro, que no se separaba de ella, se convirtió en su escudo. Cada vez que veía a Lorenzo acercarse, se interponía, dispuesto a recibir el golpe que fuera necesario. Pero su protección no era suficiente para borrar el miedo que Ángela sentía al ser observada, acosada psicológicamente por alguien que no conocía límites. En las noches, cuando ambos compartían confidencias en susurros, el joven confesaba sus dudas. «No sé cuánto más podremos resistir. Si sigue presionando, si logra que confieses algo, todo se vendrá abajo». Sus palabras eran un reflejo de la desesperación, y Ángela, con lágrimas en los ojos, solo podía pedirle que no la dejara sola. Leocadia, atrapada entre el amor por su hija y los secretos que la unían a Cristóbal, vivía un infierno paralelo. Sabía que Lorenzo había jurado venganza y que Ángela era su objetivo principal. Por eso, cada vez que miraba a su hija, sentía el miedo atravesarle el pecho.
Si confiesas algo, aunque sea lo más mínimo, él lo usará contra ti, le advirtió una noche, con voz temblorosa. Pero Ángela se limitó a negar, a repetir que no había hecho nada. Aquella insistencia, lejos de tranquilizarla, aumentaba la sospecha de Leocadia. Porque cuando alguien niega demasiado, la verdad se vuelve aún más peligrosa. Y como si la tensión no fuera suficiente, Petra decidió alimentar el fuego. Se acercó a Leocadia con la lengua afilada, insinuando que Cristóbal no era tan honorable como aparentaba. Debería cuidarse, señora, el señor Ballesteros guarda secretos que podrían hundirla. Esas palabras sembraron una inquietud insoportable en Leocadia. ¿Era verdad lo que decía Petra, o solo un veneno más de su repertorio? Lo cierto es que, en aquel momento, todo parecía posible. Y el miedo de perder su aventura secreta se mezclaba con el temor de ver a su hija destruida por el capitán. En medio de esos dilemas, la tensión entre Vera y Federico crecía. Ella intentaba acercarse, pero él la rechazaba con dureza. No vengas a hablarme de familia, Vera. Tú elegiste marcharte, elegiste dejarme solo. Sus palabras eran cuchillas que le desgarraban el alma. Vera trató de explicarse, de contarle cómo había denunciado al padre por justicia, pero Federico veía en ello una traición irreparable. El abismo entre ambos se ensanchaba, y la esperanza de una reconciliación se desvanecía como humo en el viento. Mientras tanto, Simona y Candela, tras confesar la verdad a Manuel, vivían bajo el peso del silencio. El joven Luján no había reaccionado con violencia, pero su mutismo era más doloroso que cualquier reproche. Cada vez que lo veían pasar, se sentían reducidas a la nada, como si ya no tuvieran derecho a pertenecer a ese lugar. Hemos perdido su confianza, y eso nunca se recupera, murmuraba Simona en la cocina, con la voz quebrada. Candela, intentando consolarla, apenas podía ocultar sus propias lágrimas. Catalina, por su parte, no dejaba de pensar en el fracaso con el varón. Su orgullo de mujer fuerte se veía golpeado, y el miedo a que todo lo que habían construido se derrumbara la mantenía en vela. Martina intentaba animarla, pero ni siquiera ella encontraba palabras suficientes para disipar la sombra que se cernía sobre la familia. La certeza de que el varón era su peor enemigo pesaba demasiado, y ambas sabían que el futuro de la promesa estaba en juego. Y en medio de todo este caos, Alonso permanecía encerrado en su despacho. Había encendido una vela, y la llama oscilaba como reflejo de su tormento interior. Recordaba las palabras del varón, esa frase que lo había marcado como hierro al rojo: ha venido a mendigar. La repetía una y otra vez, como si buscara alguna forma de borrarla de su memoria. Pero era inútil, el orgullo herido no cicatriza con facilidad, y en su interior se preguntaba si no había condenado a su familia al dar ese paso. El silencio del despacho fue roto por un golpe suave en la puerta. Era Catalina. Entró con cautela, se sentó frente a él y lo miró a los ojos. Padre, no podemos rendirnos. Usted ha hecho lo que debía hacer, lo que ninguno de nosotros hubiera podido. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio del sacrificio que había hecho. Alonso la escuchó, pero no respondió. En ese momento, más que palabras, lo que necesitaba era la certeza de que no estaba solo. Y en la mirada de Catalina encontró esa fuerza. La fuerza de una hija que no lo juzgaba, sino que lo sostenía. La noche cayó sobre la promesa con un silencio inquietante. En cada habitación, los personajes luchaban con sus propios fantasmas. Alonso con la humillación, Curro y Ángela con el miedo a Lorenzo, Leocadia con sus secretos, Vera con la ruptura con su hermano, Simona y Candela con la culpa. La finca parecía un escenario de sombras, donde cada rincón guardaba una historia de dolor, de traición y de resistencia. Y todos, en el fondo, sabían que lo peor aún estaba por llegar. La madrugada se posó sobre la promesa como un manto helado, y cada rincón de la finca parecía contener los suspiros ahogados de quienes no lograban conciliar el sueño. Alonso, tras horas de insomnio, salió al patio principal, observó el horizonte, donde apenas despuntaba la primera luz del alba, y pensó en lo ocurrido en casa del varón. Aquel recuerdo no se borraba. La sonrisa cruel del terrateniente, sus palabras humillantes, la sensación de haber sido reducido a un mendigo. Cerró los ojos con fuerza, y por un instante, deseó tener el valor de renunciar a todo. Pero sabía que no podía. El apellido Luján, la memoria de Tomás, el futuro de Manuel y Catalina, todo dependía de que él resistiera, aunque lo hiciera roto por dentro. En el interior, Catalina hablaba con Martina sobre la necesidad de encontrar nuevas estrategias. No podemos dejar que el varón nos aplaste, tenemos que adelantarnos a sus movimientos,
insistía Catalina con esa firmeza que la caracterizaba. Martina asentía, pero en el fondo se sentía insegura. Habían fracasado ya una vez, y la sombra de ese fracaso aún pesaba demasiado. Sin embargo, ambas sabían que no había margen para rendirse. El destino de la promesa estaba en juego, y no podían permitirse otra derrota. Mientras tanto, la presión de Lorenzo sobre Ángela alcanzaba un punto insoportable. El capitán, con su voz calmada pero cortante, se acercaba cada vez más a quebrar la voluntad de la joven. Dímelo, Ángela, dime lo que hiciste. Si lo confiesas, podría salvarte. Ella, con lágrimas en los ojos, respondía con negativas rotundas, pero cada palabra era como un hilo a punto de romperse. Curro, al ver el estado en que quedaba después de cada encuentro, sentía como la rabia lo devoraba. Había jurado protegerla, pero ¿cómo proteger a alguien de un enemigo que se infiltra en la mente con tanta facilidad? Fue entonces cuando Ángela, agotada, lanzó una pregunta que heló la sangre de ambos. ¿Y si lo único que nos queda es librarnos de él para siempre? El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Curro la miró, y en sus ojos se mezclaba el amor con el espanto. Matarlo sería condenarnos, Ángela, susurró. Pero en su interior, esa opción empezaba a tomar forma como un monstruo inevitable. Leocadia observaba a su hija con angustia, consciente de que Lorenzo estaba jugando con fuego. Intentó sonsacarle de nuevo si había tenido algo que ver con los documentos, pero Ángela se mantuvo firme en su negativa. La señora, atrapada en sus propios secretos con Cristóbal, comprendió que había subestimado la capacidad de Lorenzo para manipular. Cada día que pasaba, la veía más frágil, más cerca de un colapso. Y el miedo a perderla la mantenía en vilo, incluso mientras se debatía con la culpa de sus propias decisiones prohibidas. Petra, siempre al acecho, decidió actuar de nuevo. Con esa sonrisa venenosa, le habló a Leocadia sobre Ballesteros, insinuando que su relación no era tan secreta como creía. Aquí nada queda oculto para siempre, señora, murmuró, disfrutando del miedo reflejado en el rostro de su interlocutora. Ese veneno fue suficiente para sembrar nuevas dudas y para que Leocadia sintiera que su mundo podía derrumbarse en cualquier momento, no solo por Lorenzo, sino también por los rumores que corrían en los pasillos. Vera, por su parte, se encontraba en la capilla, rezando en silencio tras la última confrontación con Federico. La dureza de su hermano había sido un golpe devastador. Recordaba cada palabra, cada reproche, como si fueran cicatrices en el alma. Ya tengo una familia, le había dicho él, negando el lazo que compartían. Para Vera, aquellas palabras eran un recordatorio de que no siempre la sangre garantiza el amor. Y aunque en la promesa había hallado un nuevo hogar, la herida de haber perdido a su hermano era una sombra que no se disipaba. En la cocina, Simona y Candela seguían viviendo con la carga de la culpa. Cada vez que Manuel entraba, se sentían invisibles, como si hubieran dejado de ser parte de esa familia improvisada que habían construido en el servicio. Candela, una noche, rompió a llorar. No soportaré que Manuel me mire así toda la vida. Simona la abrazó, con lágrimas también en los ojos. Tal vez algún día entienda que lo hicimos sin malicia, susurró. Pero ambas sabían que el perdón no llegaría pronto, y que la confianza rota era como un cristal imposible de recomponer. Catalina, al ver a su padre abatido, decidió enfrentarse a él con toda la sinceridad que llevaba dentro. Padre, sé que duele, sé que siente que ha perdido su honor. Pero lo que hizo no fue debilidad, fue valentía. No todos son capaces de humillarse por salvar a los suyos. Alonso la escuchó, y por un instante, la dureza en su rostro se suavizó. Sus palabras eran como un bálsamo en una herida abierta. Y aunque no lo dijo en voz alta, en su interior agradeció tener a una hija que veía más allá del orgullo, que entendía la esencia del sacrificio. La noche volvió a caer, y con ella, un silencio inquietante. Curro y Ángela permanecían en su habitación, abrazados, temblando ante la amenaza constante de Lorenzo. No nos rendiremos, pase lo que pase, murmuró él, intentando infundirle valor. Ángela, con lágrimas resbalando por su rostro, apoyó la cabeza en su pecho. Sabía que aquel juramento podía costarles la vida, pero también entendía que era lo único que los mantenía en pie, el amor que los unía. En el despacho, Alonso tomó una decisión silenciosa. Miró los retratos de sus hijos, recordó la sonrisa de Tomás, la fuerza de Manuel, la inteligencia de Catalina. Y entendió que no podía dejar que el varón lo destruyera por dentro. Su orgullo estaba herido, sí, pero todavía tenía la responsabilidad de proteger lo que quedaba. Se levantó con determinación,
apagó la vela y susurró: no nos derrotará. Así cerraba un día marcado por la humillación, la manipulación y el miedo. En la promesa, cada personaje seguía en pie, aunque destrozado por dentro. Y todos sabían que el futuro inmediato no traería calma, sino nuevas pruebas que pondrían a cada uno frente al límite de sus fuerzas.